Hoy, aquí tenemos un diagrama de la componente energética en el universo. Fíjense, energía oscura, dark energy, es alrededor del 73% de la energía del universo. Materia oscura es como un 23%. Ninguna de esas cosas las conocemos. No sabemos lo que son. O sea que estamos hablando de más del 95% de la energía, que incluimos la materia, del universo desconocida. Así que hay un montón de pegas. Todos los que quieren ser científicos, bueno, o físicos o astrofísicos, uno de los temas importantes es poder entender qué es lo que son estas cosas, la energía oscura y la materia oscura. Lo que sí conocemos es este 4% que son los átomos. ¿Okay? Eso es lo que conocemos. Y estos átomos son los que constituyen entonces la tabla periódica. Como les decía, al principio del universo solamente habían los 4 elementales, hidrógeno, helio, litio y berilio, pero el resto se formó durante la evolución del universo, especialmente en las estrellas, en los centros de estrellas donde se formaron los átomos más pesados. Así que esta es la situación hoy de la composición energética del universo. Prácticamente está dominada, o la mayor parte es energía, que se llama energía oscura. No sabemos lo que es, sabemos que existe, porque la podemos medir. La medimos por los efectos que ella tiene, pero no sabemos cuál es su naturaleza, qué es lo que es. Y por eso es que se llama energía oscura. El oscura es porque simplemente no tenemos idea de qué se trata. Hay especulaciones, hay teorías, hay experimentos, como los que les voy a mostrar ahora, para poder determinar qué es lo que es esta energía oscura. Así que hay mucho que hacer aquí. Tenemos un universo que es prácticamente desconocido hasta aquí. Lo que conocemos son las galaxias, las estrellas, que componen solamente ese 4% de la materia que hay en el universo. Pero al principio del universo, cuando el universo tenía hace 13,7 mil millones de años atrás, esta era la composición del universo. Fíjense que los átomos en esa época eran un 12%, la materia oscura era un 63%, habían partículas que dominaban en esa época, por ejemplo, estos que son neutrinos, que son partículas altamente energéticas, que tienen muy poquita masa, que se mueven prácticamente a la velocidad de la luz. Y mucha radiación, los fotones. Cuando yo hablo de fotones, estoy hablando de radiación, indistintamente, fotones o radiación. Ustedes se pueden imaginar que la luz son partículas que se mueven, ¿okay? Y eso los llamamos fotones. O pueden también imaginárselo como si fueran ondas electromagnéticas, ondas que se propagan por el vacío, ¿okay? Radiación. Pero no se puede hacer una distinción entre una y otra. Así que yo hablo de fotones y hablo de radiaciones distintamente. Así que esta es la composición original de energía en el universo y esta es la composición que tiene hoy el universo. Sí, claramente ha cambiado. Ha ido variando su composición. Y bueno, esas son grandes materias en las que los astrofísicos y los cosmólogos están abocados hoy en estudiar y en entender bien qué es lo que está pasando. Bueno, ¿cómo observamos el universo? Ya les he dicho, les he contado que, simplemente hay que iluminar lo que hay en el universo para poder observarlo. Observarlo significa mirar la radiación que viene de este universo o de lo que hay del contenido del universo. Así que tenemos que tener una fuente que ilumine el universo y nosotros observar entonces la luz que viene de esa fuente. Este es un diagrama que para observar nuestro pasado necesitamos una fuente que ilumine el espacio y el tiempo. ¿Okay? Confundimos el espacio y el tiempo. Y esa fuente, esa ampolleta, la que yo tengo que me está iluminando, es el Big Bang. Así que usamos el Big Bang como fuente de iluminación del resto del universo. Así que ustedes se pueden imaginar que la luz que sale del Big Bang atraviesa el universo, atraviesa toda la estructura del universo. Y nosotros estamos aquí con nuestro telescopito observando entonces esta radiación que salió de aquí, pero esta radiación que salió de aquí, del Big Bang, no llega tal cual, no llega pristina tal cual como fue emitida, sino que esta radiación ha interactuado con el material que hay en el universo. ¿Okay?
ha chocado con las galaxias, ha chocado con la materia, ha chocado con las estrellas. Por lo tanto, esa radiación ahora tiene la información de lo que hay en el universo. Bonito, ¿eh? ¿Okay? Bueno, así es el proceso de observación en general. Uno observa la luz de algo, uno observa la temperatura de algo, pero siempre eso está influenciado por con qué interactuó. ¿Okay? Y nosotros somos observadores directos de esa radiación. Así que lo que les quiero que el concepto que quiero transmitir aquí es, bueno, tenemos una fuente que ilumina y nosotros observamos entonces la luz de esa fuente, pero con la señal de lo que atravesó. ¿Ok? Así que observando el pasado, lo que vamos a hacer aquí es usar el fondo de radiación cósmica, la luz que viene del Big Bang, en otras palabras, para observar la gran estructura que hay en el universo, usando 3 efectos físicos que tienen nombres complicados, pero se los voy a explicar así rápidamente. Un efecto se llama el efecto Suya de Zeldovich, ¿okay? Otro efecto Sachs-Wolfe y un tercer efecto lentes gravitacionales. Se los voy a contar así rápidamente qué es lo que son. Esos son los efectos que usamos para entender qué es lo que le pasó a la luz que venía de la época del Big Bang y que atravesó la estructura que hay en el universo, atravesó las galaxias y la estructura en general que hay en el universo. Okay, como ejemplo voy a dar un par de ejemplos aquí para que nos quede claro cuál es el concepto. Lo que tenemos que hacer entonces para poder interpretar esa luz que viene con la información del Big Bang, tenemos que conocer muy bien cuáles son las propiedades de la luz original, cuáles son las propiedades de la ampolleta. O sea, el tipo de luz que emite, el color de la ampolleta, el espectro, etc. Tenemos que saber con detalle cómo es esa fuente para poder usar esa fuente entonces, y con eso poder interpretar la información que trae. Esto no es un problema simple, bueno, pero no hay problema simple. Este señor fue uno de los que resolvió los problemas complicados, pero que al final son problemas simples cuando uno sabe cómo resolverlos. Dijo un par de cosas que me gusta repetirlo porque por lo menos a mí me iluminan. La primera cosa que dijo es: el placer de observar y comprender es el regalo más lindo que nos da la naturaleza. ¿Okay? La astronomía, la cosmología hace exactamente eso. Observar y comprender. Entendemos qué es lo que pasa, pero para eso tenemos que hacer observación, salir en la noche, mirar las galaxias, mirar las estrellas y con eso entender qué es lo que está pasando. Eso fue una gran frase de Einstein. Pero también dijo esto: ¿okay? Las cosas no son simples. Y lo que dijo fue: en medio de la dificultad está la oportunidad. ¿Okay? No hay que quedarse porque hay algo que se ve complicado, sino que hay que atacarlo directamente. En medio de la dificultad entonces está la oportunidad. Y una tercera frase, que los profesores que están aquí me van a matar, pero también me gusta, y esta de Einstein la dijo hace 100 años atrás. Dijo: es un milagro que la curiosidad, que es la que nos nutre a los científicos, a los artistas, que la curiosidad sobreviva a la educación formal. Así que tratemos, ustedes que son muchos de ustedes estudiantes de colegio, no perder esa curiosidad, no desviarse de lo que les llama la atención, buscar un poquito más allá lo que les llama la atención, alimentar esa curiosidad. Einstein lo dijo hace 100 años atrás. Es un problema que tenemos hoy en día en la sociedad. Tenemos que tener gente formada, curiosa y dispuesta a tomar riesgos en ese sentido. Así que bueno, esas 3 frases de Einstein, con esas nos vamos a quedar. Pero volvamos al tema. Volvamos al tema. Lo que queremos entonces es una fuente de iluminación o una fuente de alguna información para observar un cierto objeto. Así que una fuente, en este caso el Big Bang, para observar la distribución de las galaxias. Déjenme darle un ejemplo que no tiene nada que ver con ciencia ni con astronomía, pero que un ejemplo que refleja qué es lo que le pasa
a esta información original cuando atraviesa una cierta estructura. Y déjenme usar la canción nacional para esto. ¿Ok? Así que vamos a usar la canción nacional como fuente y vamos a ver qué pasa con la canción nacional cuando la hacemos atravesar una estructura. ¿Cuáles son las estructuras? Ya van a ver. Ok, así que teníamos esta estrofa de la canción nacional. Chile es tu cielo azulado, puras brisas te cruza también, y tu campo de flores bordado. Es la copia feliz del Edén. Nos hace todo el sentido, ¿no es cierto? Y conocemos esa estrofa. Pero fíjense que si yo uso Google, est une version d'Athènes. Vous avez un ciel bleu ainsi que par la douce brise de mer. De district et de votre broderie de fleurs est une version d'Athènes. y la traduzco a distintos idiomas. You have the blue sky and the fresh sea breeze. District of your flower embroidery. La primera fue la traducción en el francés, esta es la traducción en inglés, de lo que va quedando. Ahora una traducción al italiano, simplemente usando el Google. Y aquí pasó por otras traducciones en otro idioma. Y finalmente traducimos de vuelta al español. Fíjense a lo que llega. Dice, Hall, Chile, que tiene blue sky, de limpieza del aire y el mar, distrito de flores y bordados, Edén es una versión. ¿Alguien entiende eso? Esto era lo que originalmente era, se fija, ahí está, puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también, y tu campo de flores bordados en la copia feliz del Edén. Y después de traducirlo por estos idiomas, resulta esto. Bueno, ¿qué quiero ilustrar con esto? Fíjense que la fuente que tengo yo es la estrofa de la canción nacional, pero la estructura son las distintas traducciones. Pensemos que esas distintas traducciones son el reflejo de las distintas culturas en el mundo. Así que cada vez que recibía alguien la estrofa, la traducía de su idioma, y de su idioma a otro idioma, y a otro idioma, y a otro idioma. Por lo tanto, al final lo que termina siendo, de vuelta al español, es eso que está aquí. Bueno, eso es más o menos lo que pasa con la luz que viene del Big Bang. Atraviesa todos estos países y todos estos idiomas, y finalmente nosotros detectamos esto con el telescopio. Y de esto tenemos que ser suficientemente inteligentes para volver a la estrofa original y entender lo que está diciendo originalmente la estrofa. Así que el proceso del científico es tomar esto, que es lo que observa, y con eso inferir el fenómeno, que sería la estrofa original. ¿Ok? ¿Me entienden? Esa es la complicación de esto. Vemos cómo la luz del Big Bang ha sido distorsionada por el paso a través de la estructura del universo. Otro ejemplo, también, nada que ver. Este es el ejemplo de un pintor, Francis Bacon, vivió entre el 1902 y el 1992. Ese es él, ¿ok? Ese es él. Así que él, esa es su cara. Pero él se pintaba, se hacía autorretrato. ¿Okay? Aquí hay un autorretrato que es bastante parecido a él, pero ya tiene algunas distorsiones. Pero hay una serie de cuadros con sus autorretratos y él lo explicaba diciendo que así me veo yo. Esa es la cara que yo veo en el espejo, que están aquí. ¿Okay? Así él se veía en el espejo. Fíjense que para nuestros ojos es bastante distinta a la cara original. A los ojos de él, esto es lo que reflejaba el espejo cuando él se miraba en el espejo. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, la fuente original es su cara, pero su estructura cerebral, su psicología, convertida además a través de la cultura, donde él se movía, los países que vivió, etcétera, etcétera, finalmente él se veía como esto. Así que si viene un estudioso a futuro y mira estos cuadros y quiere entender cómo era este pintor originalmente, va a tomar estas imágenes y de aquí
va a tener que entender bien cuál fue el proceso psicológico del pintor para poder producir estas imágenes. Así que ahí tenemos otra forma como la fuente original se distorsiona por el proceso por la traviesa. Lo mismo entonces pasa con la luz que viene del Big Bang. Como les decía, tenemos entonces la fuente, que es el fondo de radiación cósmica, que es emitida en esta posición, y tenemos el objeto, que son las galaxias que están entre medio. La luz atraviesa aquí, llega al telescopio, así que el objeto es la estructura general. Y lo que tenemos entonces es observaciones o imágenes en ese telescopio, o espectros en ese telescopio, distorsionados con la estructura del universo. Hay que entender bien cómo es el fondo de radiación cósmica. El fondo de radiación cósmica es una consecuencia de las altas temperaturas, del gas caliente que había originalmente después del Big Bang, y hoy esa radiación, ¿no es cierto?, se observa altamente alterada como esto que se llama el fondo de microondas. El fondo de radiación cósmica o fondo de microondas. ¿Por qué microondas? Porque el máximo de la intensidad de la radiación que viene del Big Bang, como lo observamos hoy en día, el máximo de la radiación está en frecuencias de microondas. Microondas así como en la frecuencia de los microondas que ustedes tienen en la casa. En esa es el máximo de la radiación. No es visible, no es ultravioleta, no es infrarroja, no es rayo X, sino que es radiación en microondas. ¿Okay? Y esa es entonces la que observamos. Vuelta a este diagrama, pero ahora fondo de radiación cósmica. Esta es nuestra fuente original. Entendemos bien esa fuente original y hacemos observaciones entonces de la estructura. Este es el satélite que Planck se llama, que es el que hizo la observación del cielo completo para el mapa que acabamos de ver, ¿okay?, del fondo de radiación cósmica. Funciona en ondas milimétricas y en longitud de onda milimétrica de radiofrecuencia. ¿Cuál es el origen del Big Bang? Bueno, de la radiación. Es el Big Bang y es la alta temperatura que había en el universo de esa época. Así que si nosotros estamos aquí, este va a ser el Big Bang, que está a alta temperatura. Entonces los fotones viajan desde esta zona hasta donde estamos nosotros 14.000 millones de años más tarde. Aquí hay algunos datos, ¿okay?, de esta radiación más específicos, pero que no los vamos a discutir aquí. Solamente decir que esta radiación viene cuando el universo tenía alrededor de 300.000 años, les dije yo, 270.000 años. Es la radiación que nosotros estamos observando. El espectro, ¿okay?, que es la distribución de la energía. Esta es la frecuencia, o el color, digámoslo de esa manera, el color, y esta es la intensidad de la frecuencia. El espectro es tal como sería el espectro de un cuerpo negro, donde el máximo está en frecuencia en radiofrecuencia. Es un objeto con un espectro que es muy difícil de replicar en la superficie de la Tierra. Es un cuerpo negro bastante perfecto. No absolutamente perfecto porque tiene pequeñas distorsiones, pequeñas variaciones, pero es bastante perfecto. Entonces tenemos la suerte de tener este objeto que lo entendemos bien físicamente y lo vamos a usar entonces como una fuente de radiación para mirar al resto del universo. ¿Cómo evoluciona este cuerpo negro? Muy simple. El universo se expande, ¿okay?, y el cuerpo negro se va enfriando. En la época cuando los fotones fueron emitidos, la temperatura era alrededor de 5.000 grados Kelvin. La temperatura hoy, después de la expansión, después de 14.000 millones de años, la temperatura es, tal como dice ahí, 2.73 grados Kelvin. ¿Okay? ¿Cómo se mide eso? Simplemente usando el termómetro, que es este gráfico que se usa como termómetro para medir la temperatura del fondo de radiación cósmica. Aquí hay otra imagen del fondo de radiación cósmica, pero con la Vía Láctea entre medio. Esta es una imagen en coordenadas galácticas donde lo rojo es radiación que viene de la galaxia, que es muy difícil de eliminar, porque la galaxia está entre nosotros y el fondo de radiación cósmica. La luz pasa a través de nuestra galaxia. Pero si uno mira los polos de este gráfico, este es todo el cielo proyectado en dos dimensiones, ¿okay?, tal como se proyectan los mapas. Tiene esa estructura de pequeñas variaciones de temperatura.
Ok, esa es la fuente entonces. El objeto ahora es la estructura. Tenemos la fuente y ahora queremos caracterizar un poquito el objeto. El objeto es la estructura que hay. Y la estructura que hay son las galaxias, los cúmulos de galaxias y los filamentos que hay en el universo, que están en esta zona de acá. ¿Cómo se formó esta estructura en el universo? Por colapso gravitacional. Ustedes saben, en la naturaleza hay solamente 4 fuerzas conocidas. Podría haber una quinta que no sabemos lo que es, puede ser la energía oscura, pero hay 4 fuerzas. A ver, veamos. ¿Cuáles son las que conocen ustedes? Gravitatoria. Electromagnética. Fuerte y débil. Y para contar. Esas son las 4 fuerzas. Excelente. ¿Te gustaría estudiar física? Anda a vernos a la Universidad de Santiago. Oye, ya, entonces esas 4 fuerzas, no hay más. Podría haber una quinta, pero esa quinta no se sabe todavía qué es lo que es la energía oscura. Ok, de esas 4 fuerzas, 2 de ellas son fuerzas nucleares que actúan solamente a escalas muy pequeñas, que es la fuerza fuerte y la fuerza débil. Así que no nos molestan en términos cosmológicos. Las otras 2, una es la gravitatoria y la otra es la electromagnética. Y el universo en general es neutro. Así que a escalas grandes tampoco nos molesta la fuerza electromagnética, pero el universo es neutro. Sí actúa, por ejemplo, en los centros de las galaxias, porque ahí hay procesos magnéticos, procesos eléctricos, pero a escalas grandes tampoco actúa. Así que la única fuerza que actúa a nivel de escala grande es la fuerza gravitatoria. Y la fuerza gravitatoria, a diferencia de las otras, es una fuerza que es solamente atractiva. Si uno pone 2 masas, estas 2 masas se van a atraer, no se van a repeler nunca. Se van a atraer. Así que imagínense ustedes que tenemos este universo y tenemos material. Este universo que se fue expandiendo y este material dentro del universo. ¿Qué va a pasar con ese material a medida que pasa el tiempo? Va a ir colapsando. Se va a ir atrayendo, ¿no es cierto?, a sí mismo y formar estructuras cada vez más grandes. Esto es lo que se llama entonces el colapso gravitacional. A través del colapso gravitacional se han ido formando las estructuras del universo. Las estrellas, las galaxias, los filamentos, todo lo que ustedes ven en el universo ha sido entonces formado a través del colapso gravitacional. Aquí hay un diagrama, un poco técnico, pero es una simulación hecha en un computador de justamente este colapso, partiendo de una estructura bastante difusa, que es gas, básicamente gas. Esperando un cierto tiempo, el computador puede simular eso, donde ya uno ve estructuras, núcleos, partes más densas, y finalmente el computador entonces simula el tiempo que ha transcurrido en el universo para formar estas estructuras que podrían ser, ¿no es cierto?, los centros de cúmulos de galaxias y las estrellas. Así que eso es lo que queremos estudiar, esta estructura. ¿Y cómo lo hacemos? Mirando entonces la luz del fondo de radiación cósmica. El fondo de radiación cósmica, miramos una zona. Esta zona probablemente hoy hay una estructura que estaría representada por este circulito que hay aquí. Así que hace 300, cuando el universo tenía 300.000 años y cuando el universo hoy. Ha cambiado bastante. Es bastante distinto el universo en esa época que el universo hoy. ¿Ok? Así que los fotones del fondo de radiación cósmica atraviesan la estructura y nosotros observamos desde esa posición. Básicamente es lo que muestra este diagrama. Los fotones vienen y atraviesan la estructura. En la estructura, ¿qué es lo que hay? Hay partículas, hay átomos. Estos átomos fundamentalmente es hidrógeno y helio, y cada vez que los fotones entonces se encuentran con un átomo, se desvían su trayectoria. Al desviarse su trayectoria, pierden o ganan energía, dependiendo de cómo fue esa interacción. Si pierden energía, van a cambiar de color. Por lo tanto, yo los voy a observar con estos fotones que atravesaron la estructura con un color distinto. Y esa es la señal que yo voy a poder interpretar desde la Tierra. Esto es lo que se llama el efecto Sunyaev-Zeltovich, súper complicado el nombre, inventado, descubierto por
Sunyaev y Zeldovich. Sunyaev, un físico muy conocido, Zeldovich también un físico muy conocido. Él era el estudiante de él. Por ser el profe apareció en el nombre del efecto. Pero la verdad que yo he oído charlas de Sunyaev, todo está vivo. Y bueno, el trabajo lo hizo básicamente en su tesis doctoral este gran astrofísico ruso. Efecto Sunyaev-Zeldovich. Así que vamos a tomar el cúmulo de galaxias que teníamos delante, el 1689, que tiene estas características. En el centro la temperatura del gas es como 1.000.000 de grados Kelvin, etcétera, etcétera. Este es el cúmulo, aquí están todas las galaxias. Vamos a hacer atravesar fotones a través de este cúmulo y vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cómo lo observamos. Así que este es el fondo de radiación cósmica, este es el cúmulo, y estos son los fotones que salen con estas flechitas rojas. Pero fíjense que estas flechitas rojas se convierten en flechitas azules cuando chocan con los electrones que hay en este material. Así que cambian de color. Los que pasan por arriba, fíjense en esa flecha. Esta flecha se mantiene roja todo el tiempo, porque no choca con ningún electrón. Solamente cuando chocan con electrones ganan energía, y esa energía entonces hace que el fotón cambie de color, sea un poquito más azul. Así que imagínense, si yo observara en esta posición, vería todos los fotones rojos, pero si lo observo en esta posición, vería fotones rojos ahí arriba, fotones rojos acá abajo y fotones azules aquí. ¿Y por qué es eso? Es porque esta radiación ha atravesado esta estructura. Tan simple como eso. Esto se llama el efecto Sunyaev-Zeldovich. El efecto propiamente tal se llama el efecto Compton, el choque de un fotón con un electrón que sale disparado un electrón, el electrón y un fotón con energía distinta. Es el efecto si ustedes quieren conocer un poquito más el detalle del proceso. Así que el efecto Sunyaev-Zeldovich se usa para estudiar, ¿no es cierto?, la estructura que había entre medio entre el fondo de radiación cósmica y nosotros. Otro efecto, un poquito más difícil de entender que se llama el efecto Sachs-Wolfe. Y el efecto Sachs-Wolfe no es una interacción de la radiación con la estructura, sino que es una consecuencia de la expansión acelerada del universo. El universo se está expandiendo. Imagínense entonces un fotón que viene del Big Bang. Tenemos una estructura y esa estructura también se está expandiendo aceleradamente con el universo. Cuando entra el fotón a la estructura tiene una cierta energía. Cuando sale de la estructura se ha acelerado, por lo tanto tiene un poquito más de energía. Y el fotón sale entonces con un poquito más de energía. Así que es un efecto que es un efecto relativista, de hecho en palabras técnicas, pero tiene que ver con la aceleración de la expansión del universo. Este efecto se llama el efecto Sachs-Wolfe, descubierto en los años 60 y ahora se está aplicando para poder estudiar también la estructura del universo. Este es uno de los efectos que mide la aceleración de la expansión del universo. Es posible medir la aceleración de la expansión del universo. El efecto se usa para eso, pero también se está usando ahora para poder entender la naturaleza de esa expansión. Y si entendemos la naturaleza de esa expansión, quizás vamos a poder entender en poco tiempo cuál es la naturaleza de la energía oscura. Esa es una gran cosa. Básicamente un diagrama que explica eso, el fotón que entra a la estructura y sale entonces con otra energía debido a que esta estructura se está acelerando, se está expandiendo en forma acelerada. Es lo mismo, los fotones vienen del fondo de radiación cósmica, atraviesan la estructura que está dibujada aquí como estas estructuras verdes, amarillas, púrpura, y nosotros estamos observando en esta posición. Así que los fotones pasan esta estructura, cambian de energía y nosotros la observamos con una energía distinta. Técnicamente hablando, el efecto ocurre porque hay un cambio de potencial gravitacional entre que el fotón entra en la estructura y el fotón cuando sale de la estructura. Cambio de potencial gravitacional. Y eso genera entonces una energía extra en el fotón. Y por último, esto que se llama el efecto de lentes gravitacionales. Einstein fue el que descubrió que si uno envía un fotón a un lugar con materia, la trayectoria del fotón se desvía
debido a la masa que hay en ese lugar con materia. Si no hay materia, los fotones y la radiación se mueven en línea recta. Pero si hay materia, entonces los fotones se mueven en trayectorias, son desviados por la materia. Como lo explicó Einstein, lo explicó diciendo que el espacio está curvado, es curvo. Y la materia es consecuencia de esta curvatura del espacio. Es una forma de entender eso. Así que si ustedes se imaginan, si mandamos un fotón cerca del Sol, bueno, la trayectoria no es perfectamente lineal del fotón, sino que se desvía su trayectoria por la gran masa que tiene el Sol. Entonces, este mismo efecto lo podemos usar con los fotones que vienen del fondo de radiación cósmica y ver si realmente son desviados estos fotones por la estructura. Esto es lo que se llama el efecto lente gravitacional. Simplemente es la desviación por la materia que existe en el camino del fotón entre el Big Bang y nosotros. Así que esto ilustra lo que estamos haciendo. Este es el fondo de radiación cósmica, esta es la estructura. Aquí no se ven, pero aquí hay una flechita y las flechitas demuestran cuál es el campo gravitatorio, o sea, la desviación de la luz en esta posición. Y nosotros lo observamos en esa posición. Esto es un zoom de justamente estas flechitas que muestran las direcciones de las distorsiones que va a producir la variación del camino del fotón. Y finalmente lo que uno observa, este sería el fondo de radiación cósmica. Estas cosas que ya, esto es un zoom de un pedacito. ¿No es cierto? Las partes más rojas, las partes más azules, más calientes, que se ve, ahí están las fluctuaciones del fondo de radiación cósmica. Esto es lo que viene desde esa época. Pero lo que nosotros observamos es esto. ¿Ven alguna diferencia, no? A ver los que están despiertos. Entre este y eso, ¿cuál es la diferencia? Fíjense en la estructura, no en la imagen misma. Eso y eso. En la forma. Fíjense en la forma. Fíjense que aquí las formas son como redonditas, digámoslo de esa manera. ¿Ok? Y fíjense que aquí las formas son como alargadas. Ahí está. ¿Ok? Aquí están como redonditas y ahí están como alargadas. Originalmente eran como redonditas, pero nosotros lo observamos como alargadas. ¿Y por qué eso? Es justamente el efecto que le estoy mencionando. Hay un efecto que curva la luz y nosotros vemos entonces en nuestras imágenes la estructura del fondo de radiación cósmica con esta forma alargada. Así que midiendo este alargamiento y midiendo la forma de esta estructura, podemos entender cómo fue o qué fue lo que las alargó, digamos, de esa manera. ¿Ok? Así que estos son los 3 efectos que estamos usando nosotros para poder estudiar la materia que hay en el universo y cómo es el Big Bang, la luz que viene del Big Bang observada hoy en día, que nos dice qué es lo que hay en el universo completo. Ese es el mensaje que les quería transmitir. En la naturaleza no solo este efecto ocurre de la distorsión por los objetos, sino que ustedes se mueven por la vida diaria y van a encontrar ejemplos de esto en todas partes. Muchas gracias.